teje-maneje el último hilo de la vida. El suicidio en México está al alza. En los últimos 30 años el incremento fue del 400%. Hoy, 8 de cada 100,000 mexicanos se suicidan. Y lo más lacerante, casi la mitad de los que deciden quitarse la vida son jóvenes entre los 15 y 24 años. Nuestro país ocupa el 9º lugar en número de suicidios a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Los registros realizados por el INEGI en 2011 suman un total de 5,718 suicidios. 4,621 eran hombres, 1,095 mujeres. El 28% de los suicidas, es decir, 1,642 casos, no tenían trabajo cuando se quitaron la vida. De acuerdo con la OMS, existen varias razones que llevan a las personas a quitarse la vida, y estas se explican por factores que van desde psicológicos hasta sociales y culturales. En México, existen además otras causas que explican los motivos que nos llevan al suicidio. Fue el periodista Antimio Cruz quien publicó en la revista MX un reportaje que hace eco de la investigación encabezada por el sociólogo Víctor Payá. Este, a su vez, analizó 672 expedientes de suicidios en el Distrito Federal, que incluyen 121 cartas póstumas. El resultado de esa investigación fue el libro El don y la palabra, un estudio socioantropológico de los mensajes póstumos del suicida. El libro es, Fernando, como el mismo Antimio lo señala, un profundo estudio sobre el contexto sociológico, antropológico y psicológico que rodea el suicidio en México. Precisamente para entrar en materia y que Antimio abra la discusión, vamos con él para que nos comente cuál es su interés para hacer un reportaje sobre suicidio y nos presente la investigación que coordinó el doctor Payá. Uno de los valores de este libro es que por primera vez se reúnen las cartas póstumas, puesto que los anteriores trabajos que yo había hecho abordando el tema de suicidio era a partir de testimonios fragmentados, pero la carta póstuma significa el testimonio del que muere. Y entonces esto lo hace diferente a totalmente lo que yo había trabajado y lo que yo conocía. A mí como periodista me pareció un libro singular porque me parece que no se había hecho en México un libro en el cual se utilizara la ciencia social. Vamos, no son especulaciones ni fantasías del autor, sino a través de modelos sociales y de estructuras científicas sociales se explican cuáles son los motivos detrás de esta muerte autoinfligida y tratar de explicar un poco cuál es el antecedente, cuál es el resorte que impulsa a las personas a dar este salto al vacío. Para intentar descifrar los hilos que motivan los suicidios en México, hemos invitado precisamente al autor de esta investigación, al doctor Víctor Payá. Él es doctor en sociología, profesor, ya especialista de la FES Acatlán de la UNAM, y también al criminólogo Martín Gabriel Barrón Cruz, especialista en sociología y parte del equipo de antropología de la violencia del INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Les agradecemos su presencia a ambos. Comenzamos con la discusión. Según las estadísticas en México, son los jóvenes de 15 a 24 años los que más se suicidan en este país. Don Víctor, ¿qué los motiva a suicidarse? ¿Por qué se están suicidando los jóvenes? Bueno, hay varios escenarios de suicidio. Antes de entrar rápidamente al tema de los jóvenes y los adolescentes, sí tiene que ver con un escenario con la vejez, con la enfermedad. Hay un escenario que tiene que ver con la dinámica familiar. De alguna forma está dado ahí ciertos reproches, ciertas preguntas en torno a la genealogía, y este escenario de la adolescencia, efectivamente, que nosotros logramos ver incluso casos de niños de 11 años, 12 años que dejaban también sus cartas póstumas, también preguntándose siempre hacia la estructura genealógica. Nosotros lo que veíamos rápidamente que la causa parecía algo muy trivial y cualquier causa podía ser. Cuando en la investigación las causas son múltiples y tan variadas, la causa está en otro lugar, vamos a decirlo así. Por ejemplo, si a una niña la mandan a la tienda por un gel para el cabello y no quiere ir y tiene una discusión con la mamá, la madre termina por meterla a su cuarto y ella colgarse, uno se pregunta si esa es la verdadera causa
¿no? Por un gel, dice, por un cosmético. Es decir, por un gel, por un cosmético, ¿no? O si la mete la mamá a la niña porque está con el novio, ¿no? Y tiene que lavar primero los trastes, y entonces uno diría, bueno, no son ni los trastes, no es el gel, no es que dejen al niño fuera de la computadora porque quiere jugar, o porque o le prohíban ir a la escuela, que son escenarios que encontrábamos. Y encontrábamos inmediatamente un arrebato. Es decir, el niño se encontraba ante una carencia o ante un déficit, vamos a decirlo así, de poder tramitar el conflicto familiar de una manera simbólica, es decir, por la palabra, ¿no? Es decir, se convierte en una especie de carga que no saben manejar e inmediatamente el cuerpo actúa. Ni siquiera es una cosa consciente, ¿no? ¿Y esto, Martín, es de hoy o esto lo estamos viendo desde hace años? Es decir, las generaciones de los jóvenes lo tienen hoy, o desde hace 30 años ya los niños, adolescentes se suicidaban por las mismas razones. Puede ser que se hayan suicidado por las mismas razones, pero hay cambios que son importantes señalar. Por ejemplo, en la primera pregunta, en la pregunta que se formulaba entre 15 y 25 años, pues nosotros igual encontramos que las víctimas, por ejemplo, del narcotráfico están entre 15 y 25 años. Es decir, tenemos un problema de qué es lo que está sucediendo en el país, no solo con el suicidio, sino en términos generales con la violencia. En este caso el suicidio es una violencia contra sí mismo y en la otra es contra los demás. Entonces aquí el problema es que no tenemos estudios que nos permitan a nosotros poder comprender cuál ha sido la evolución y los cambios en el quehacer de la gente joven, que este es un problema fundamentalmente concentrado en este rango de edad. Sin embargo, no es el único, como bien se demuestra en el libro, porque hay otros escenarios, ¿no? Pero lo preocupante para nosotros es ver que estamos hablando de generaciones que nacieron en los 80s, ¿no?, hacia nuestro presente. Y allí es donde vienen los cambios sociales, los cambios, Víctor señalaba ahorita, ¿no?, puntos de anclaje. ¿Dónde me puedo anclar yo como un adolescente? Bueno, si ya no hay familia, si la desestructuración familiar es tan grande, ¿con quién me anclo? Donde también hay una libertad excesiva para la gente joven, o bien una restricción para ciertas conductas. Entonces es un doble discurso, ¿no? Entonces podemos decir, si hay elementos para sospechar que las cosas son distintas, hay elementos sociales, familiares. Sí, claro, etc. por supuesto. Pero ha sido tan descuidado el tema del suicidio en México que no tenemos los elementos suficientes, Así los es. estudios para fundamentar. Para fundamentarlos. ¿Por qué razón? Porque no tenemos estudios de familia. A ver, podríamos nosotros ver cómo era la familia. Nosotros podríamos decir una familia tradicional, una familia numerosa, una familia patriarcal, etcétera, etcétera. Pero la familia se ha venido desconfigurando, digámoslo así, porque hoy tenemos familia reconstituida, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Familias homoparentales también. Tenemos otros tipos de familia que ya no es la familia tradicional. Tenemos que ver cómo ha venido cambiando desde las madres solteras en adelante. Me parece que está recargando sobre la construcción de la familia la responsabilidad mayor sobre los suicidios en los jóvenes, ¿no? Hay una parte que es fundamental, que es la familia. La familia precisamente en este bagaje social, cultural que le tenemos que dar y que todos de alguna u otra manera tenemos que tenerlo aquí. ¿Por qué no regresamos un poquito antes de ir a ese tema y sobre el Estado también de su responsabilidad ante el suicidio? Y vemos un poco cuáles son las técnicas, las formas en las que están hoy suicidándose los mexicanos, los suicidas mexicanos. Es decir, es más común ahorcados, vía arma, vía, no sé, pastillas. ¿Cuáles son las formas más usuales? Bueno, habría que recalcar que el suicidio es un acto profundamente humano, cultural también. Es decir, el suicida, por muy inconsciente, prepara un escenario, es el último escenario de la vida y de la muerte. La gente muchas veces adelanta su luto, ¿no? Se viste de negro, el expediente dice tiene suéter negro, camisa negra, calcetines negros, etcétera, deja unas veladoras y un altar a un lado, ¿no? Y una carta, a veces es el acta de nacimiento, como la entrada y la salida de la vida. Es decir, el hombre, vamos a decirlo así, nace y muere dos veces. O sea, no solamente nacemos y morimos orgánicamente. Hay una idea de nacimiento simbólico. El joven poniéndose una pistola en la cabeza puede estarse haciendo una pregunta sobre su estancia identitaria, ¿no? De identidad y de razón de ser aquí. En todas las técnicas es algo fuerte. Muchas veces tiene que ver con las historias personales. Es muy complicadísimo
poder saber, por ejemplo, si alguien tiene unos elementos de esquizofrenia y que se aviente al despedazamiento, por ejemplo, ¿no? O la primera pulsión de vida, que es la respiración, sea a través del ahorcamiento la última, o sea, la más benévola. Sí, los métodos, el más usual entonces sería el ahorcamiento, generalmente, ¿no? Y después vendría, por ejemplo, el uso de armas de fuego, después vendrían un poco las pócimas a través de sustancias, venenos o barbitúricos, ¿no? Generalmente son, digamos, los tres grandes elementos que nosotros podemos ver en los suicidas. Pero también variará, como bien se documenta en el libro, estas invenciones. Porque esto, a final de cuentas, el ritual de la muerte. Nosotros a los mexicanos siempre nos han dicho que nos reímos y nos mofamos de la muerte. Yo creo que hay que replantear nuevamente esta pregunta sobre la muerte, sobre lo que estamos pensando hoy en México sobre la muerte. A lo mejor hace 100 años o hace 200 años los mexicanos veían el ritual de la muerte de otra manera. Y entonces nosotros tendríamos que replantearnos hoy qué significa la muerte para el mexicano. Porque igualmente, no solamente en el caso del suicida, que está buscando nuevas alternativas de cómo quitarse la vida, de cómo salir de este mundo material, también lo tenemos, y digo, hago las comparaciones para poder tener un punto de anclaje, con todas las formas tan abigarradas que hoy tiene la delincuencia organizada para matar a sus propios miembros de la organización delictiva. Pero a ver si estoy bien, estás asociando que los jóvenes que se van con los cárteles, con las organizaciones criminales, es también una forma de ir hacia el suicidio. ¿Tú crees que el joven es consciente? Aquí hay algunos que manejan precisamente la parte victimológica, que el delincuente, a final de cuentas, tiene como último objetivo que en un evento de cualquier naturaleza vaya a terminar muerto. O sea, inconscientemente hay este camino que lo va a llevar a la muerte. Y ahí sí la responsabilidad tendría que ser más del Estado que de las familias. Exactamente, ahí ya cambiamos, pero tiene que ver con estructuras, una estructura familiar que precisamente este es el gran problema cuando a un padre de familia o a una familia le dices que su hijo se suicidó, a que su hijo fue víctima de un homicidio. Son dos formas distintas de entender el mensaje. En uno, la carga la tiene la familia y en la otra son cargas más sociales. No es lo mismo que alguien se avienta en las vías del metro o del tren, que alguien lo haga en su cuarto o lo haga en el cuarto del papá o en el baño. ¿Qué nos dicen y qué sucede con estos jóvenes? Bueno, aquí hay quienes dicen que también el suicidio, cuando es intramuros, es decir, al interior de la casa, propiamente es un problema de violencia inclusive familiar, ¿no? Muchos hablan también de que el suicida al interior de su propio hogar es una forma de reclamo hacia la propia familia. Y en la otra estoy buscando una espectacularidad del evento, ¿no? Tomar esta espectacularidad a través ya sea de lanzarse de un puente, a través de lanzarse a las vías del ferrocarril, del metro. O sea, esto implica que se detenga por un momento, digamos, el trajín de una ciudad como puede ser la Ciudad de México y me pongan atención. En los testimonios que rastrean ustedes de forma muy puntual en su libro, hay algunos casos que verdaderamente son muy ilustrativos, pero también muy crueles, o que tocan una fibra muy sensible. Si me permite, leo algunos y me vas platicando, nos van platicando un poco sobre esto, sobre los mensajes, los símbolos que están manejando los suicidas cuando deciden quitarse la vida. Hay el caso de un joven de 16 años que cierra su mensaje póstumo diciendo: papá, no crecí, no soy feliz, adiós, te quiero mucho. Hay otra joven de 17 años que dice: gracias a todos por hacerme su ausente. Uno más dice: me voy al cielo, ustedes se quedan con Dios. Bueno, es muy interesante porque lo que estamos aquí poniendo sobre la mesa es que el suicidio, así como el homicidio, es un analizador. Un analizador es algo que dice más allá del propio evento y nos habla de la sociedad, del grupo, de las instituciones. Efectivamente, como dice Martín, hay un escenario, por ejemplo, incluso psicoanalítico, que la pregunta es: ¿a quién mata el homicida?
si el homicida está constituido a través de los otros, igual que el suicida. Lo cual nos lleva a una cosa muy compleja, en dónde está el deseo, si realmente el suicida es su propio deseo o ha sido atravesado incluso por los propios deseos de la dinámica familiar. Y me refiero a esta frase, por ejemplo. Esta frase es muy interesante porque nos remite incluso a una reflexión teórica en torno a la estructura familiar. Es decir, ¿qué es lo que hace una estructura y una dinámica familiar cuando alguien dice, familia, ustedes fueron para mí un don, ¿no? Fueron lo mejor, gracias a la tía, gracias a la madre, gracias incluso en este caso al gato, a mí mismo por ser como soy, y al final dice, ¿no? Gracias a todos por hacerme su ausente. Es decir, parecería ser que es a través del sacrificio y la nadificación del sujeto, es decir, sacrificándose y matándose, que el sujeto va a modificar la dinámica de la familia. Simplemente por análisis de sistema sabemos que cuando uno de los integrantes se casa, muere o nace un hijo, se modifica la propia dinámica de la familia. Gracias a todos por hacerme su ausente, es una frase que lleva realmente a una reflexión teórica muy interesante. Entonces el sujeto aparece como un portavoz de la familia, es decir, el que lleva la voz cantante de alguna dinámica que está ahí. Hay un caso, el de Mariela, de 18 años, que la deja el novio, y ella dice en su carta póstuma, solo tengo dos caminos, vivir sola o morirme. Pero en la carta dice que no quiere morirse en realidad. Ella pone, todo el mundo iba a estar en mi contra, opté por la otra opción, que era el suicidio, para que me entendieras que estaba mal, aunque en realidad no quería morir. ¿Cuántos de estos suicidas no quieren morirse de verdad? Y solo este paso que nos comentas, que dan, es para captar esa atención. No quiero morir, pero tengo que morir porque es la única manera en que me vas a recordar. Porque siempre vas a estar, o tú vas a estar recordando por qué causa, por qué razón tuve que quitarme la vida, ¿no? Esa es un poco esta discusión que hay aquí en torno a, en realidad, a quién estás matando. Aquí estamos viendo en el libro las notas póstumas y la interpretación sobre las mismas. Y yo decía, bueno, ¿por qué no hacemos un proceso de tratar de reconstruir la historia de vida de las personas que se suicidaron? ¿Qué implica esto? Hacer un recorrido hasta la propia familia y ver en realidad por qué razón el sujeto toma la decisión de quitarse la vida, ¿no? Tenemos que hacer otros procesos, que no es el caso del libro, aclaro, pero este es un proceso interesante para ver no solamente los extractos sociales a los cuales pertenecen los individuos que se suicidaron, sino cuál es el contexto de la propia familia y qué es lo que lleva de alguna u otra manera a tomar, final de cuentas, esta decisión. También hay mucho suicida que se quita la vida porque no tiene trabajo, porque no está en condiciones, bueno, acaban de separarse de sus parejas. Es otra realidad también, ¿no? Sí, sí aparece en este tipo de realidades, sobre todo como una incapacidad ante la pérdida, ¿no? Sobre todo se podía ver mucho en los expedientes que en los testimoniales familiares aparecía de manera cercana la pérdida y también la dificultad del sujeto como para tramitar en un ritual el duelo por esa pérdida de la pareja, por ejemplo, ¿no? En lo que comentaban, por ejemplo, estos espacios se convierten también en espacios como muy viscosos, de inescapabilidad, ¿no? Decía un muchacho, y perdón la palabra, pero decía, perdón por hacer esta pendejada, pero no había de otra. Y uno se queda pensando como investigador, ¿cómo que no había de otra? Es decir, ¿qué es lo que te está dando una cierta dinámica, de cierta viscosidad, de cierta historia, como comenta Martín, que tu única, digamos, tu única salida es con tu cuerpo, ¿no? Es haciendo estallar tu cuerpo. Efectivamente, como dice Martín, también incluso el homicidio y el suicidio a veces es considerado, dado que estamos constituidos con la palabra y el deseo del otro, por ejemplo, el suicidio como un homicidio psicológico. Es decir, hay un escenario de reproche y de venganza, claro, con mucha culpa, porque finalmente la ambivalencia tenemos que convivir con ella, el sujeto procede de la familia, ahí es donde fue mimado, donde fue mirado y con las palabras fue acompañado. Y esas palabras pueden ser autoprofecías cumplidas, como decía el propio Martín, pero por el otro lado aparece este amor cargado de reproche, porque el sujeto no se puede, digamos, independizar, ser autónomo, como el caso de esta muchacha, ¿no? Que en un momento determinado dice, no había de otra, ¿no? Y en esa carga social, dentro del libro, Martín, hay muchísimos, bueno,
varios casos, por lo menos 6 casos de policías, agentes del orden, que optan por el suicidio. Este contacto con las armas, este contacto con la violencia, ¿qué tan cercanos nos hace al suicidio y a los policías o que están en contacto con las armas, qué tan cercanos los hacen al suicidio? Puede ser una parte de lo que se señalaba aquí. ¿Por qué razón? Porque puede ser que la presión que hay dentro de las propias instituciones, la presión laboral, ¿no? Por decirte algo, constantemente te están arrestando, tus horarios laborales son muy exigentes, ¿no? Tienes poco descanso, poco forma de escaparte de ese ambiente que es tan constreñido, no solamente para los policías, también, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, que llega un momento en que la presión es tanta que tu única posibilidad es algo cercano. Lo único cercano que tienes son las armas. Y entonces, obviamente, aquí el cambio es radical. Y esto puede obedecer, 1, a esta carga, 2, a toda la parte económica, ¿no? O sea, ya no tengo posibilidades porque hay una serie de deudas económicas. Lo mismo podemos ver en las crisis económicas recurrentes a lo largo de los últimos 50 años en el país. Muchas personas se suicidaron porque perdieron todo, ¿no? O sea, se terminan porque saben que recuperarse económicamente va a ser muy difícil. Ahí entonces sí vendría una parte que tiene responsabilidad del Estado porque hay un problema económico. Somos el 9º país, según la Organización Mundial de la Salud, con mayor número de suicidios en el mundo. Entonces ya esto debería de ser, me supongo, una preocupación de Estado, de gobiernos. Prácticamente, pública, ¿no? Prácticamente sí, claro. Es salud pública, ¿no? Sí, claro, es política de salud pública, es política familiar, es política de diversos órdenes, son los factores estructurales. Por ejemplo, factores estructurales, ¿cuáles son? Porque todo el mundo habla de prevención, por ejemplo, de la violencia y la delincuencia. Hay 5 factores estructurales básicos. 1 es trabajo, 2 es educación, 3 es problema de salud, 4 vivienda y 5 esparcimiento. Es decir, cuestiones de cultura en términos generales. ¿Cuál ves tú que sea la responsabilidad entonces del gobierno frente a este ya problema de salud? Bueno, yo coincido con Martín en lo que también algunos autores llaman este tema de la precariedad, es decir, el tan sobado término del tejido social hay que verlo en concreto, directamente. No es poniendo una cancha solamente de fútbol, es decir, es armando redes muy sólidas en la base, ¿no? Cuando se entra la globalización, por ejemplo, se pierde todo el mundo de los pequeños talleres en donde los jóvenes se socializaban, las carpinterías, las herrerías, y se consideran trabajos que ya no van a dejar. El joven se empieza a socializar por el signo del mercado, del consumo directamente. Lo que vale son uno lo ve incluso en los tatuajes, si uno ve unos tenis, ya bueno, yo no me pondría a lo mejor un tatuaje de unos tenis. Para uno puede ser incluso algo tremendamente sin sentido, pero para ellos no. Ese es un valor, por ejemplo, la marca. Entonces, cuando la familia en tiempo y espacio no estructura, porque la madre está trabajando o es madre soltera y no alcanza, cuando la escuela, como dicen algunos autores, es de baja intensidad, ¿no? Y hasta los maestros lo pasan a uno con tal de no tenerlo, ¿no? E incluso el tema de las reformas, de hacer escuelas de tiempo completo, a mí me suenan a pequeños reclusorios, perdón, pero si ahí no hay una intervención artística, cultural y de una fortaleza educativa, pues estos temas como de la violencia y el bullying se van a agudizar, van a ser pequeños reclusorios. Pero sí redondeas con la idea de que el gobierno debe intervenir. Claro, es decir, es urgente entrar sobre la base educativa y cultural. ¿Lo sabrá el actual gobierno? Pues se supone que todo el programa de prevención social de la violencia y la delincuencia que está desde la ley del año pasado, de enero del año pasado, se supondría que eso está planteado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ejecutas? Esa es otra situación. O sea, por lo menos se asume que están ahí los problemas planteados, ¿no? Hay otra serie de problemas que tienen que ver con prevención situacional, es decir, ya irnos a partes muy concretas, a partes muy específicas, a sectores de la población. Sin embargo, lo que estamos haciendo actualmente, y esto no es de la presente administración, sino viene desde hace 2 años, que estamos trabajando sobre polígonos que supuestamente son polígonos conflictivos. Eso es estigmatizar más la delincuencia y la pobreza. Y eso es poner solo un ejemplo cuando todo el país está pasando, ¿no? Es decir, solo Ciudad Juárez porque ahí viven violencia. Sí, claro. En otros, en la Ciudad de México,
en las mismas condiciones. Exactamente. Pero entonces, la guerra contra el narcotráfico, estos 6 años de una violencia cada vez mayor, cada vez más extrema, con estas cuestiones sociales, una escuela inoperante en ese sentido, una familia completamente fuera ya de sí o de uno de los papeles, está provocando que México, podría provocar que México subiera de nivel, es decir, no se quedara en el 9, sino ascendiera en niveles de... Sí, por supuesto, porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Tenemos entonces distintos esquemas de violencia. Yo por eso he hablado que no podemos hablar de una sola violencia, sino hay violencias de distinto orden y naturaleza. Y tendremos que ver cómo se está repercutiendo esta violencia a nivel social, porque a final de cuentas lo que nos interesa es esto, ¿no? Y cuáles son las respuestas que el Estado tiene que brindar para poder paliar y poder disminuir estos niveles de violencia. Aquí el gran problema que tenemos es que ni siquiera, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud te dicen esto, pero vendría el problema. Bueno, ¿cuáles son los registros que nosotros tenemos, no, sobre suicidios? El INEGI registra un ascenso en los últimos 3 años. O sea, sí, pero habría que analizarlos de manera particular, porque la estadística por sí sola no me dice nada, ¿no? Habría que empezar a hacer otra serie de análisis que nos permitan ver precisamente, ya sea a través de estos recados, a través de las historias de familia, a través inclusive de enseñar a los propios miembros de las autoridades, porque muchas de las ocasiones llegan y dicen es homicidio. No, se trató de un suicidio. Pero no saben interpretar incluso todos estos mensajes que están ahí, porque a final de cuentas el suicida, como tú bien lo señalabas, no puede hacer incluso un montaje de un escenario, ¿no? Así como es en este estudio, hay un escenario, ¿no? Que está representando algo, que simboliza algo, que quiere enviar un mensaje a alguien. O sea, el gobierno más sensibilidad, más políticas, más atención al tema de los suicidios. Eso sin duda. Sí, y al tema de la cultura y la educación. Yo creo que si a un niño se le pone familias una también. Guitarra en la mano, ¿no? Dejará una pistola y una metralleta, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, en colonias marginales, nosotros hicimos un estudio. Hay que ver a qué juegan los niños. En Ciudad Juárez comentaban que los niños empiezan a jugar a la escena del crimen. Ellos se ponen abajo en el piso, se pintan con el gis en la silueta, etcétera, propio del contexto social. Algunos autores, algunos sociólogos llegan a comentar que se genera un tiempo paralelo. Es un tiempo que no es el tiempo productivo, ni el de la escuela, ni el de la familia. Es el tiempo de los muchachos, del aquí, del ahora, en donde ni siquiera ven un futuro, sino el puro presente. Y ahí se juegan la vida. Lo que tenemos que generar son esperanzas de vida. Esas esperanzas de vida, la gente joven hoy no las tiene. Por eso tenemos un terrible problema tanto en el suicidio como en el homicidio en esta generación de 15 a 25 años, porque no hay una esperanza de vida. Tú puedes entrevistar a un chico sicario y te va a decir que prefieren vivir 5 años, 1 año como a cuerpo de rey y no como su padre ha vivido los últimos 50 años, ¿no? Prefieren tener la riqueza momentánea, ¿no? Inmediata, porque te pagan 5,000 pesos por ir a matar a una persona, y eso es lo que están viviendo las con un país jóvenes. Que no da expectativas de vida, menos a los jóvenes, con un país donde la violencia está como está, dan ganas de vivir en este país. Si tuvieras la oportunidad ahora mismo de comunicarte con un joven, ¿por qué lo animarías a vivir? Bueno, yo personalmente no estoy en esa línea, ¿no? Es decir, yo sí creo que habría que entender por qué, si el suicidio es absurdo, habría que preguntarse por qué en un momento determinado se lleva a cabo, y me parece que se lleva a cabo porque la vida parece como algo más absurdo para estos jóvenes realmente, ¿no? Entonces no es que sea una falsa salida, es un acto completamente humano, ¿no? El sujeto está haciéndose alguna pregunta, igual que lo que comenta Martín, cuando un muchacho decide morir en el aquí y el ahora, simplemente no tiene un orgullo por sus ancestros tampoco, no tiene un orgullo por el apellido tampoco, y por lo tanto una ética del porvenir de la vida, ¿no? Del cuidado de la vida. Y es una sociedad además muy hedonista, que su imperativo es gozar de alguna manera, aunque sea muy contradictorio. Lo vemos incluso en los anuncios de televisión. Los anuncios de televisión le pueden poner un plato abundante de comida y la medicina. Esa es la parte que yo decía, el vivir el momento. Exactamente. No, por eso hoy se habla que estos chicos de 15 años, por ejemplo, de secundaria, de bachillerato, todos son chicos marca, porque lo único que quieren es vestir ropa de marca,
Y este es parte del autoconsumo que Algo hoy en estamos día haciendo mal, ¿no? estamos haciendo mal. Sí, el estatuto está ahí solamente, ¿no? Es decir, no es un niño que se sienta orgulloso por trabajar en algún lugar, por ser carpintero, producir y transformar la materia, por ejemplo, o que le dé sentido la vida y la historia de un país, ¿no? Es decir, yo recuerdo, digo, parte de mi educación fue mítica, pero algo de la historia, y que estoy frente a no solamente un criminólogo, sino un historiador, tiene que ver con estos mitos que tenemos que creer de alguna manera. Me parece que incluso la educación tiene que basarse fundamentalmente en la cuestión artística, ¿no? Y al principio y en un derivado después técnico, ¿no? Y aquí lo estamos haciendo al revés, ¿no? Fundamentalmente, pues, o lo veremos también por sectores y por segmentos, como dice Martín, en diagnósticos muy precisos, Sin ¿no? duda es que no es una prioridad para el país, debe convertirse en una prioridad para el país, y que nos habla de cómo somos como sociedad, como individuos, como familia. Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, platicar el tema, y sin duda que es un tema que da de debate para muchas más ocasiones. Sí, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.